Bien, de más está decir de qué tratará este video. Por si casualidad del destino no lo sabes, esta es una serie de comparación sobre las sagas de videojuegos de Dragon Ball, con el objetivo de determinar cuál de esas cuatro se llevará la corona como la mejor saga de videojuegos de la franquicia. Te dejaré por aquí las primeras dos partes donde analizamos la jugabilidad, diseños, estética y gráficos de dichos títulos. Dejando de lado la introducción, esta vez nos encontramos con mi comparación favorita, y una de las más duras sin duda alguna. No por nada, esta vez es hora de los soundtracks, OSTs o como quieras decirle, bandas sonoras de los videojuegos básicamente. Aclarar también que al ser bandas sonoras no solo tomaré en cuenta las usadas en pantallas de carga, selección de personajes, escenarios o en combates de por sí, sino también las usadas en sus openings o intros, tema del cual hice un video completo. Pero ya que forman parte del listado de soundtracks de los videojuegos, les daré un pequeño repaso a las mismas. Recordar también que esta clase de videos son bastante más serios que los que yo hago normalmente, pero es totalmente necesario adoptar una posición bastante objetiva para determinar cuál de esta saga de videojuegos será la mejor. Vale, que no quiero alargar mucho la cosa, así que ya dicho todo esto, demos lugar a esta tercera parte de la comparación de videojuegos. Bandas sonoras. Seré sincero, la saga Budokai en primera instancia posee una banda sonora impecable. Es dinámica, vivaz y totalmente acorde a los escenarios y batallas que veremos en el videojuego. Incluso la lista de soundtracks de este título es considerada por muchos como casi perfecta. En ella encontramos mucho el uso de temas relacionados al rock, digamos que están inspirados en ese estilo de rock alternativo de la época, que bueno, ya más adelante me explicaré sobre esta supuesta inspiración, que acabó siendo una herida muy grande en este título. El extracto musical de la saga Budokai estuvo dirigida en su mayor parte por Kenji Yamamoto. De entre las demás sagas junto a esta, creo decir sin miedo alguno que es la que tiene más uso de elementos alternativos al rock y al dinamismo musical que iba más acorde a esta saga de videojuegos para el momento. No es lo mismo estar en una pelea del juego y escuchar esto que por ejemplo escuchar esto. Hay mucha más acción acorde a los temas. Eso sí, debo aceptar que se dejaba un poco de lado los temas dirigidos a algún momento que no fuese de acción o de epicidad. Con esto no me refiero a que los que tenga de por sí estén mal, sino que se le pudo haber agregado un poco más de variedad. Para estar un poco más claros, digámoslo así, en el primer título, o sea, el Budokai 1, se lanzaron los mejores temas y los que más hacían relucir este sistema de jugabilidad de 2 y 2.5D en combate. Cuando el segundo título llegó al mercado, la cosa bajó un poco. Los temas se mantenían en esencia, pero se agregaron algunos temas un poco más básicos y flojitos que los que ya habían. Por ejemplo, sin embargo, cuando el tercer título llegó, la cosa volvió a mejorar muchísimo más. Se podía notar mucho más el uso de samples, ecualizaciones y ediciones en los mismos temas que hacían dar una perspectiva distinta al juego de la que ya teníamos. Ya no sonaba solo como un videojuego para pelear y ya está, sino que hasta en las pantallas de carga te daba la esencia de estar en un juego mucho más completo y experimental para poder sacarle todo, pero en serio todo el potencial al videojuego. En cuanto a los temas de las intros u openings, como ya mencioné al inicio, quiero tomar en cuenta cada uno ya que siguen formando parte de la estructura musical del videojuego. Tema del primer opening. Genial uso de instrumentos para dar más impacto sobre la acción que se vendría al videojuego. En cuanto al segundo, lo que veíamos en el primero, pero una versión muchísimo más mejorada, dando aún más protagonismo al dinamismo que ya veíamos venir. Por cierto, personalmente es de mis intros favoritas entre todas las demás. Sobre el tercero, está de más decir que siendo considerado uno de los más clásicos y más queridos de todos, que por cierto se llevó el puesto número 1 en mi top de intros de videojuegos, pues dejaba más de lado la simpleza de su acción musical y daba más énfasis ahora a un tema mucho más pegadizo, y es algo que sin duda alguna logró. Ahora, dejo este espacio acá para destacar algo que considero que es el punto más negativo sobre estos títulos. Como mencioné en un inicio, Kenji Yamamoto fue quien dirigió la mayoría de sus temas, pues sucede que este señor plagió la mayoría de estos temas tomando extractos de canciones de grandes bandas musicales como Stratovarius,
Stradivarius, Your Name y otros más, ¿vale? El problema fue tan grande que toda la lista musical fue eliminada en el remake de los títulos para PS3 y el nombre de Kenji Yamamoto fue censurado y eliminado de todos lados por una gran demanda que le cayó a Bandai. Esto fue sin duda alguna lo que más hirió a esta saga de videojuegos y es por ello que le afecta de forma negativa dentro de la comparación. Sin embargo, dejo bien en claro lo buena y épica que fue su presentación. Todos lo saben, esta es la saga que más innovó en su momento, eso quedó claro al analizar su jugabilidad, pero ¿qué hay de su lista de soundtracks? Bien, pues esta fue la etapa en que Bandai quería más que nunca seguir innovando, así que es en estos títulos que más se notan sus ganas de experimentar con su tonalidad y estética de sus bandas sonoras. Me explico, vamos al Tenkaichi 1. Los temas que se usaron en este primer título, a pesar de querer alejarse de su predecesor, o sea, de la saga Budokai, seguía teniendo aún un poco de la esencia de temas inspirados por el rock o música alternativa. Recordemos que Bandai quería priorizar su imagen, digamos, limpiándola con este nuevo título, donde incluso dejaron a Dims Studios de lado por la demanda de Kenji Yamamoto. Así que Spike, que es la compañía que se encargó de este título, priorizó su innovación en soundtracks para la franquicia. Volviendo al tema de nuevo, que me alejo un poco, este primer título seguía haciéndonos sentir como si las batallas fueran las del Budokai, pero en una tercera persona con profundidad y miles de cambios en el sistema de jugabilidad, por lo que de inmediato pusieron manos a la obra y siguieron experimentando con los temas en su segundo título. Es en este título en que más se puede sentir, a mi parecer, el cambio de estética. Ya no se usan tanto los ritmos y armonías anteriores, sino que se le da más protagonismo a los beats y tiempos más rápidos y progresivos para marcar una esencia de música de batalla. Ahora sí se siente como si fuese una batalla 1 versus 1. La cosa es que Spike quería meter esta misma esencia, pero haciendo que marque una diferencia mucho más grande. La pregunta, ¿cómo hacerlo? Fácil, creando un listado de temas para cada ocasión, pantallas de carga, selección de personajes, modo historia, dejando esta misma esencia de batalla 1 versus 1 en cada uno de los temas. ¿Lo lograron? Llegada del tercer título. Creo que ya se habrán fijado en lo bajo, fuerte y agresivos que son los temas que usaron acá. Esa es la esencia que Spike quería dar a relucir. Ya no destacaba tanto la melodía, sino más la definición base del videojuego, peleas dinámicas y progresivas. Creo que sin duda alguna hicieron un excelente trabajo con todo lo que añadieron. En cuanto a los openings, seré mucho más conciso y resumido. El del primer título marca mucho más la base inicial en la que querían desarrollarse, es decir, su idea a futuro, una base agresiva y baja para los temas. En el segundo es donde más estaban experimentando, así que usaban la esencia de sus temas antiguos, más su idea de innovar, así que era un estilo más alternativo de lo que creían. En cuanto a su tercer y último título, el punto de equilibrio exacto que buscaban se dio, perfectamente armonizado a las batallas del videojuego y sin duda alguna de los mejores que han hecho. Decir con certeza que de esta saga es de la cual tengo una opinión mucho más corta y resumida que las demás. Pasa que la saga de Raging Blast está totalmente desarrollada por Spike, la misma compañía que acabamos de ver y que hizo la saga Tenkaichi, por lo que al ser un pariente tan cercano de los Tenkaichis, posee una estructura musical muy parecida. Bueno, sí y no, ¿vale? En estos dos títulos Spike quiso mantener lo que ya había logrado en su Tenkaichi 3. Aún así querían volver un poco a sus raíces de altos tonos generados por guitarras eléctricas y una base mucho más limpia y sólida que antes, siendo esos ahora temas un poco más lentos rítmicamente que algunos de antes, pero dejando exactamente la sensación de batalla que ya habían conseguido. Digamos que en esos títulos buscaban mantener ambas facetas sin dejar ninguna muy por fuera. Incluso si se fijan bien, pueden notar como muchos de sus temas comienzan igual, con una base limpia y dejando como protagonista a una guitarra eléctrica haciendo una vuelta muy agresiva e intensa. Algo así como combinar un poco la banda sonora del Tenkaichi con la del Budokai. Muy bien logrado, la verdad. Sobre sus intros, la verdad es que seré igual de breve. En cuanto a su primera intro,
La verdad es que me parece que fue un poco más flojita y más calmada de lo que pensé que sería. No para mal, me parece un excelente tema y una genial animación, solo que me la imaginaba un poco distinta. Y en cuanto a su segunda intro, pues definitivamente les quedó muy pero que muy perfecta. Está perfectamente sincronizada con la esencia de toda la lista de soundtracks, mantiene la misma energía que en todo el videojuego y sin duda es una de las mejores que se pueden ver en esta comparación. Aquí es donde más se nota el cambio de estética. El pasar de una compañía desarrolladora a otra afecta demasiado a un título, y es aquí donde más pudimos apreciarlo. Spike había salido del juego y Dimps volvió de los Budokais al Xenoverse para seguir con su legado, pero esta vez con un concepto musical totalmente distinto a lo que habíamos visto antes. En su primer título eso es un poco menos notorio, ya que al ser su primer momento de volver a la escena de videojuegos de Dragon Ball, seguían manteniendo un poco el estilo de batallas influenciadas por guitarras eléctricas y elementos de acción, aunque ahora se notaba mucho más la presencia de suspenso en sus temas, como si quisieran dar la impresión de mantener escenarios con batallas más frecuentes y cerradas que otra cosa. Ahora, en su segundo título, o se hace Xenoverse 2, se nota un cambio abismal. Si hay algo que destacaba ahora en sus nuevos temas es el uso de elementos sinfónicos y la interpretación de estos a través de samples de acción o melódicos para cambiar toda la estética del videojuego. Incluso es tanto así que hasta en temas tristes o de intriga se hacía uso de violines, chelos y varios instrumentos sinfónicos. Obviamente en muchos más temas seguían haciendo uso de ritmos bajos y agresivos, con su estilo lanzando más al rock, aunque ahora se permiten el gusto de añadir el uso de melodías con teclados, ecualizadores y así modificar más la presentación de estos. En definitiva, les sentó perfecto el cambio. Sobre sus openings, poco que decir. El primero de estos es un poco flojito tomando en cuenta que es el tema de toda la vida, Chala He Chala, metiendo una animación muy buena acorde a la temática del título y que bueno, poco puedo opinar sobre ella. Y sobre su segundo título, pues ya sabemos que fue una secuela que dejó esto de lado para centrarse más en lo que es una secuela, así que bueno. Vale, y llegamos a la parte más difícil del video, puntuar a cada uno de los títulos y dar una conclusión sobre estos. Bien, comencemos por los Budokais. Como dije, seré sincero, la banda sonora de este videojuego me parece una pasada. Es más, diría que es la que más me gusta entre todas. Tiene esa esencia clásica de batallas pero con un toque de agresividad, usando melodías adyacentes al rock. Y no es que quiera darle todo el crédito a la influencia del rock en esta saga, sino que al hacer uso de este estilo musical e ir mejorándolo en cada uno de sus títulos hasta pulirlo, es algo que le sentó más que perfecto a la saga. Aunque recordemos el golpe bajo que toda esta lista de soundtracks recibió por los actos de su creador, al punto de ser totalmente reemplazada en sus remakes. Para ser lo más justos posible, le daremos una puntuación de 8 de 10, que me gustaría que tuviera un 9 al menos, pero viendo la marca que dejó el gran fallo en ella, no se le otorgará una puntuación mayor, aunque ojo, por ello no quiero decir que le estemos dando una puntuación muy baja. A fin de cuentas lo que importa es la estructura de la banda sonora y que tan bien llevada es esta, así que un 8 me parece una puntuación más que suficiente para ser alta. Pasando ya a los Tenkaichis, bien, muchos saben que esta vendría a ser mi saga favorita de entre todas, pero no puedo evitar decir que siento que es en este punto en que esta saga se queda un poco corta, que no quiero decir que sea mala, pero siendo un título tan innovador, le costó mucho el adaptar un estilo sonoro para los videojuegos. Eso se entendía ya que era primera vez que Spike se añadía a estos títulos, pero tanto en su primer como en su segundo título hubo carencia de más temas dirigidos a la acción de la batalla, porque dejemos bien en claro que al ser estos títulos dirigidos a peleas y batallas en su totalidad, se le debía hacer honor a dichos estilos y ser más conscientes de cómo adaptar los temas a las peleas del mismo videojuego. Siento que tardaron mucho en alcanzar un punto base y aún así no llegó a marcar tanto como el de otras sagas. Por todo esto creo que una puntuación merecida sería un 4 de 10. Sé que es mucho más baja de lo que alguno imaginaría, pero recordemos que esto también sirve para regular las puntuaciones finales y mantener una diferencia de puntajes de vida para la comparación final, que también recordar faltan suficientes partes como para que la tabla se voltee, así que no preocupar porque a fin de cuentas se sabrá cuál de todas las sagas está mejor compuesta en todos sus aspectos. Moviéndonos ya a la saga Raging Blast, no diré que los soundtracks de estos títulos sean los mejores, pero
sin duda alguna se pueden ver cómo Spike se puso bien las pilas y pusieron manos a la obra para mejorar excesivamente su estilo musical. Habían notado lo que habían dejado por fuera, que era el énfasis a sus batallas, y empezaron pues con esta banda sonora que no dejó ni un recoveco para algún soundtrack específico. Daría una opinión mucho más larga, pero con solo escucharla se puede notar la clara diferencia y mejora de la compañía en su banda sonora. Creo que la puntuación debida para esta saga sería un 6 de 10. Muy buena mejora en definitiva. Ya como siempre, por último, pero no por ello menos importante, la saga Xenoverse. Creo que la saga Xenoverse comenzó con un estilo musical muy básico, casi como si Dimps quisiera imitar el estilo musical de Spike en el Raging Blast 1, bases y ritmos agresivos, pero siendo un poco simples y básicos. Pero no puedo decir lo mismo de su segundo título, donde se nota una diferencia abismal en su estructura musical. Se siente ahora todo mucho más fresco, y se notan situaciones de batallas que antes no se notaban. Destaca mucho también por innovar, lo que le pone en buena posición. No aunaré mucho más, así que la puntuación para esta saga será de un 5 de 10, una mitad de puntuación, ya que al ser solo 2 títulos, un poco flojo en su primer opening y banda sonora, y que en su segundo título carece de opening. Esto le afecta bastante en la comparación, pero tomando en cuenta su mejora en la banda sonora, un 5 le queda más que bien. Quedan ya entonces así las puntuaciones en la tabla, sumando las 3 partes. Repito nuevamente, que nadie se alarme, quedan suficientes partes como para que esta tabla de puntuaciones se voltee y se adelante alguna de las sagas que está por debajo. Y bueno, llegados hasta acá no me queda más que decir que recordar que a pesar de que intento ser lo más objetivo e imparcial posible en todo esto, sigue estando influenciado por mi opinión personal y en ningún momento les obligo a pensar lo mismo que yo. Ya pues, como dije, faltan varias partes más como modos de juego, legado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pues espero que no haya problemas en nada y podamos seguir con esta comparación. Así que bueno, como ya saben, llámenme Biesi y ustedes y yo nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.